Fíjense, en esta segunda parte, ustedes han estado, han tomado de cada sección de los libros históricos, han tomado un libro, ¿no? Para poder releerlo en base a lo que el contenido tanto de Ivo Estornolio como de José Miguel Miranda. Y con lo que han hecho, lo que van a hacer es presentar al grupo la reflexión que ustedes hicieron, lo que ustedes pudieron leer, y sobre todo, pues, llevar a cabo ese tema, ese texto que ustedes han escogido, ese libro, ¿no? El primer grupo va a tomar la primera parte de los libros históricos. Así que vamos a ver qué este grupo nos tiene para nosotros. Así, grupo, vamos. Nosotros escogimos el libro de Josué. Lo que leímos acerca del libro de Josué es que Josué es el encargado de entrar, a meter al pueblo de Israel a la ciudad de Canaán, a la tierra prometida, ya que Moisés se quedó fuera, no entró a la tierra prometida. Y bueno, una pregunta es para reflexionar sería: ¿cuál es el tema central del libro de Josué? Nosotros encontramos que el tema central del libro es la conquista y la repartición de Canaán, la tierra prometida, entre las tribus de Israel. Él fue el que se le encomendó la repartición y la entrada al pueblo de Israel. Miriam, ¿tú quieres hacer la segunda pregunta? Ajá. La segunda pregunta que tenemos como reflexión es: ¿cuál es el personaje principal del libro? El personaje principal es la tierra prometida. Es la tierra prometida. La tercera. ¿Tú quieres leer del libro de Miranda? A ver, yo quiero decir que el libro de Josué se divide en tres partes. Permiso que nos están escuchando atrás. El libro de Josué se divide en tres partes, que es la conquista de Canaán, el territorio de las 12 tribus y la despedida y muerte de Josué. Okay, esa es la división del libro. Okay. También tenemos una de las preguntas: ¿qué enseña el libro sobre la gracia? Enseña que el don de Dios es la conquista del hombre. Y pues también hay una lectura que es de Josué 1, del 1 al 9, que es cuando muere a Moisés y Dios habla directamente con Josué y le da los preceptos que él tiene que seguir. Ok, si me permiten puedo leer el número. La última es leer y comentar. Josué 1:9. Josué 1:9. Después de la muerte de Moisés, Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, el ayudante de Moisés. Le dijo: Moisés, mi servidor, ha muerto. Tú ahora atraviesa junto con todo el pueblo el Jordán y pasa a la tierra que daré a los israelitas. Como se lo dije a Moisés, le daré todos los lugares que pise tu pie. Esto es, desde el desierto hasta el gran río, el río Éufrates, todo el territorio desde los hititas al gran mar. Hacia el lado del sol poniente será tu tierra. Mientras vivas, nadie podrá resistirte. Estaré contigo, así como estuve con Moisés. No te olvidaré ni te abandonaré. Sé valiente y ten ánimo. Tú harás que este pueblo tome posesión del país que juré darles a sus padres. Sé valiente, ten ánimo. Trata de observar en todos tus puntos la ley que te dio mi servidor Moisés. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, y tendrás éxito por donde vayas. Releerás constantemente este libro de la ley. Lo meditarás día y noche, para que actúes de todo según lo que allí está escrito. De este modo llevarás a cabo tus proyectos y tendrás éxito. Esta es mi orden: sé valiente y ten ánimo. No tiembles ni tengas miedo. Yahvé tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Sería
el tema. Bueno, y una reflexión de acuerdo con José Miguel Miranda, la apreciación de José Miguel Miranda, dice el contenido doctrinal del libro de Josué. Este libro de carácter histórico nos cuenta el cumplimiento de la esperanza y de la anticipación de un pueblo largo tiempo anhelante. Esta tierra de Canaán es llamada así por Can, cuyos descendientes habitaban allí. Estaba ocupada prácticamente por 7 naciones distintas: amorreos, heteos, gergeseos, pereceos, heveos, jebuseos, cananeos, a los cuales se les aplica la palabra en sentido más estrecho, en cuanto habitan junto al mar y ribera del Jordán. Los cananeos eran idólatras que adoraban a Baal, el dios del sol. Algo que encontramos también en internet es que Josué fue encargado de acabar con todas estas tribus que estaban, porque vivían en el pecado, eran tribus que no debían existir, tenían el pueblo de Israel tenía que conquistar a la tierra de Canaán. También 2 temas interesantes es que fue escrito en el exilio de Babilonia y es un libro que no es una crónica sino una interpretación de los hechos para mostrar el significado de la entrada de Canaán. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien tiene una pregunta para ellos? Entonces ellos le pueden preguntar a ustedes entonces. ¿Cuál es el significado del libro? Alguien que conteste. ¿Cuál es el tema principal del libro? Fuiste tus salvadores. La creación del mundo. La conquista. Soy bien. Nadie sabe, el tema principal es la tierra prometida, pues Entrada y distribución. la entrada y distribución de la tierra prometida. Que fue al principio y estaban distraídos. ¿Quién es el personaje principal del libro de Josué? El personaje principal es El personaje principal es la repartición de la tierra prometida. El tema central del libro. Disculpen, no pusimos atención porque estamos preocupados que nos perdimos. Ok. Entonces, ¿sí tienen preguntas? ¿Quieren que repitamos rápido todo? Podemos volver a repetir todo. Sí, porque estaban hablando y entonces pues... Yo tengo una pregunta. Los 3 grupos que dividimos, tomamos un libro diferente. Sí. Oh, ok. Sí. Y nosotros nos perdimos porque pensamos que teníamos que abarcar todas las tierras. No, de los 3 secciones, de las 3 divisiones A, B y C. de cada libro teníamos que seleccionar un libro. Por ejemplo, podíamos escoger Crónica 1. Y nosotros pensábamos que ¿Hacemos un resumen rápido entonces? Rápido, vamos. Ok, el libro de Josué se divide en 3 partes. Es la conquista de Canaán, el territorio de las 12 tribus y la despedida y muerte de Josué. Ok, esas son las 3 partes en la que se divide el libro. Josué es el personaje que fue designado para meter al pueblo de Israel a la tierra prometida, ya que Moisés murió y se quedó afuera de la tierra prometida. Entonces Josué fue el personaje que fue encargado por Yahvé, por Dios, para introducir a la tierra prometida. Ellos tenían que conquistar y vencer a las tribus que ya existían en Canaán, y esas tribus las tenían que acabar porque ellos vivían en el pecado, no vivían de la forma como eran las reglas de Dios. Exactamente, no observaban las leyes de Dios. ¿Cuáles eran las tribus que estaban allí? Las dijo José Miguel. Son los Eteos, Gergeseos, Pereceos, Heveos, Jebuseos y Cananeos. Okay. Los cananeos eran los que eran originales de ahí. Sí, pero ¿qué características tenían estos grupos? ¿Eran qué?
nómadas. No, los nómadas no hemos encontrado. No. Las físicas eran gigantes. Sí, pero además de esas cosas, ¿qué características tenían? Tenían que un solo Dios, tenían muchos. tenía mucha la idolatría, ¿no? Idolatría. La idolatría. Exactamente. Muy bien. Y ¿qué más? Luego sería Miriam. El tema central. El tema central es la conquista y la repartición de Canaán. Otro también el personaje principal pues es la tierra prometida. Nos enseña pues el fruto del don de Dios. Todo esto lo encontramos en las copias que nos dio el Padre, por si no nos tienen alguna más duda. En la página 36, que es un resumen de todo de Josué. En el capítulo, la hoja de Ivo Stornolio, en la página 36, el tercer párrafo, hay un comentario ahí bien interesante. Dice así, todos estamos ahí, por favor. Página 36 de Ivo Stornolio. Dice, en este libro hay un pormenor que llama la atención. Las tribus tuvieron que conquistar la tierra prometida, la tierra de que Dios le dio. Dios concede el don, pero no viola la libertad ni prescinde del esfuerzo del hombre. Por el contrario, exige que el hombre busque con todas las fuerzas y conquiste el don que le concede. La tierra es vida, es fruto de la promesa y del don de Dios, y al mismo tiempo de la aspiración y de la conquista del hombre. Mejor dicho, Dios promete por las aspiraciones del hombre y realiza su don en las conquistas de éste. La gracia de Dios es esto, fruto del don de Dios y de la conquista del hombre. Josué es una gran lección de la gracia. ¿Qué significado tiene para ustedes eso que está hablando Ivo Stornolio? Sobre todo esa parte que dice, por el contrario, exige que el hombre busque con toda la fuerza y conquiste el don que le concede. Dios concede el don, pero no viola la libertad ni prescinde del esfuerzo del hombre. ¿Qué está significando eso? Pues que siempre estamos en la libertad, ¿no? De seguirlo. Él no nos viola nuestra libertad. Siempre nos ha respetado. Y pues que tenemos que buscarlo. Muy bien, ¿qué más? Es como la retribución, la libertad de ir al bien, seguir que da bendición y la tierra prometida, o la muerte. La infidelidad que era la muerte y no permanecer en la tierra prometida. Cuando hablamos que no prescinde ni prescinde del esfuerzo del hombre, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que tenemos que esforzarnos, tenemos que siempre ver como ellos al entrar dijeron, pues pensaron que era todo gratis, ¿verdad? Pero realmente tenemos que esforzarnos, es el esfuerzo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. No estar con Tenían que hacer mérito propio para poder lograr lo que Dios les había prometido también, no era solo el hecho de llegar, ¿no? Algo que también, no sé si estoy ubicándolo bien, pero veo que la tierra prometida en sí es la vida, y tú tienes que esforzarte en la vida por luchar y cumplir con los mandamientos. No, yo creo que ahí es como lo que debemos de tomar de esto, de que todo está dentro de nosotros, la tierra prometida está en nuestra vida. Si nosotros queremos vivir dentro de los preceptos y normas y mandamientos, tenemos que esforzarnos. No va a ser gratis, no va a ser algo fácil, va a ser difícil. Exacto, ahí era donde quería llegar, porque justamente muchas veces pensamos que Dios tiene que hacer todo por nosotros. Y entonces aquí llega la libertad, es uno de los temas bien importantes, ¿no? Porque el tema de la libertad, ¿dónde queda aquí? Si Dios, es verdad, Dios exige también de nuestra parte un esfuerzo. Y ese esfuerzo tiene que darse, tiene que concretarse. No es que Dios hace todo por mí. Yo voy a sentarme a esperar que Dios actúe en mi vida. Si yo quiero salvarme, si yo quiero permanecer en la tierra prometida, si yo quiero tener vida y vida en abundancia, lo dirá luego el Evangelio
de San Juan, no, tengo que esforzarme por eso. Tengo que luchar, permanecer fiel. Porque permaneciendo fiel, entonces ahí está la dimensión del hombre y la mujer. Es la permanencia de la fidelidad. Yo creo que aquí en parte está la decepción, ¿no?, del pueblo de Israel de llegar a una tierra prometida que a lo mejor ellos la habían visualizado como una tierra donde no iba a haber nadie, que iba a estar exclusiva para ellos, con frutos y no sé, ¿verdad? Entonces al llegar a ver una situación real distinta, entonces es cuando crea esa decepción. Pero ahí está el mensaje, ¿no?, de que tienes que luchar, esforzarte, reconocer a Dios poder, que Él es el que va a estar contigo, pero hay que hacer el mérito de trabajar y salir adelante. Pienso también que el pueblo fue guiado por Moisés y él no pudo entrar. Entonces el pueblo estaba acostumbrado a la palabra de Moisés, también a lo que le ordenaba Dios. Al morir Moisés y dejan a una persona, entre comillas, nueva, Josué, entonces el pueblo empieza a bajar su fe. Y esa es una prueba para el pueblo. Y ahí viene lo que es el camino a la muerte o a la vida. Muy bien, muchas gracias, ¿ok? Segundo grupo, por favor. Padre, nos da 5 minutitos para ponernos bien de acuerdo. El otro grupo, entonces. Nosotros lo que hicimos, leímos todo. Pasen al frente, por favor. ¿Qué libro cogieron ustedes? El de Ruth, ok. ¿Ah? Otra era la otra nuera de Noemí. Otra. Entonces Ruth se casa con Boaz. Esposo Bus. Pero ustedes han escogido el libro de Ruth. Ruth, ok. Vamos a ver. ¿En qué se basa el libro de Ruth? Vamos a ver. ¿Qué les pareció el libro de Ruth? Porque ustedes estaban leyéndolo. Sí, nosotros leímos. No es muy largo. No, yo creo que por eso lo terminamos. Eso mismo, exacto. El libro de Ruth es como un mensaje de Dios para las personas que siguen sus leyes y que tienen su fe en Él, que uno debe de no solamente seguir las leyes, pero también procurar a las personas que o están enfermas o que son pobres. Entonces ese es más el libro de Ruth. Como habíamos hablado anteriormente, es como una advertencia de cómo vivir uno la vida en una forma más personal, lo que habíamos hablado anteriormente. Entonces la historia de Ruth es muy personal, y ella era moabita, entonces ella no era de Israel. Entonces Noemí sí era de la tierra, el pueblo directo de Dios, pero lo más significante que nosotros platicamos es que en esto hemos estado hablando del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero aquí en este ejemplo nos enseña cómo Dios quiere incluir a los demás, que no nada más va a ser a los israelitas, porque obviamente Ruth era moabita. Entonces nos habla de que David es también descendiente de Ruth y también Jesús. Entonces nos dice cómo Dios quiere incluir a personas que no son directamente por sangre relacionadas al grupo de los israelitas, que son el grupo principal de Dios. Entonces, muy rapidito, Noemí sí era del pueblo de Dios, y ella tenía a su esposo y se fueron
por falta de comida, era un tiempo de escasez, se fueron de la tierra prometida y a la tierra de los moabitas, y su esposo de Noemí se murió, y ella tenía 2 hijos que se casaron con 2 moabitas, y entonces después de 10 años también se murieron los esposos, y en ese tiempo pues las viudas son un tipo de Anawim. Son un tipo de Anawim. Entonces no habían como trabajos como ahorita para las mujeres que voy a trabajar en el güero o algo. No, pues no había. Entonces ella ya no tenía hijos, entonces ella les dijo que se fueran y ellas no quisieron irse. Sigue. Disculpa. Ese es un punto acá donde esta Noemí ya no tenía hijos y ya no podían ellas casarse. Entonces ella les pidió que se fueran a su país, que la dejaran sola, pero el amor de Ruth es el que llega a estar con su suegra y ella se queda aceptando a su Dios de Noemí, a Yahvé. ¿Y Ruth como qué representa, así como que qué es lo que trata de representar? Viene siendo la lealtad a Dios y la bondad, el amor, por la compasión. Ella se queda por un extranjero, de un extranjero. Ella es extranjera, pero el mensaje más importante es integración de aunque sea no pertenezca directamente al pueblo de Israel, pero que es bien esa viene siendo las normas. Esa viene siendo como la bendición de Dios, ¿no? Hacia Ruth. Pero Ruth en sí es lealtad y amor y bondad hacia los. ¿Y qué sería esa parte como en nuestra vida de ahorita? Lo que yo veo ahí en Ruth es como lo decía antes Leti, es en sí qué es lo que tienes que ser tú. Es muy personal eso, entonces es como la historia que ella vivió, que Noemí y que Ruth vivieron en ese tiempo, y lo que ellas estaban como que de acuerdo a las leyes que se vivían en ese tiempo, que era lo que tenían que hacer. Ruth tuvo que trabajar mucho para poder mantener a la suegra. Entonces es más bien como a veces tú cómo te sientes, estás solo, no tienes el apoyo de nadie, en ese sentido en el que ellas vivían, no tenían apoyo de nadie, eran viudas y pues eran como rezagadas, gente rezagada que estaba a un lado. Pero después viene Boaz, que es el que se casa con Ruth y la rescata de la pobreza y de la Nahuim que vivían. Entonces es porque como también muy interno, muy interior, de acuerdo a cómo a veces tú te sientes con tanta desgracia, soledad y tristeza que tienes, pero siempre tienes a un Dios ahí para... Pero lo que entendimos también, Boaz era familiar de Noemí, entonces Dios nunca deja desamparada a Noemí. No podrías relacionar, bueno, en las copias hay una relación muy padre que habla de que Ruth viene siendo la iglesia. La iglesia es Ruth y Boaz es Jesucristo. Y está relacionada a Noemí, o sea que se debe relacionar con Dios. Entonces, Jesucristo viene a rescatar a la iglesia, que viene siendo Ruth, y Noemí es el Dios, bueno, la misma persona que es Jesucristo. Entonces, en las copias hablan de esta relación, en que ustedes le están describiendo como si estuvieran hablando de la iglesia, pero no lo están mencionando, y se oye padrísimo que digan que alguien que sufre, como es la iglesia, que no tiene la gente ni el apoyo en este momento, como debería de ser, viene Cristo y la trata de rescatar, pero el esfuerzo aún así no ha sido bueno. Pues otro mensaje que vimos en esto también es como, pues todos los que estamos aquí no venimos de que yo sepa directo de Israel, entonces Ruth para mí es como yo, que yo no soy directamente de Israel, entonces para mí saber que los extranjeros también podemos tener una parte, aportar o tener una parte principal en lo que es la fe, en lo que es el amor de Dios, entonces para mí eso es más significativo, porque cuando hablamos de las demás personas, los profetas, normalmente Aarón, todos ellos son directamente descendientes del pueblo de Dios, de Israel. Entonces yo me considero extranjera, entonces saber que Jesús viene de una extranjera para mí es algo que
me da esa conexión con lo que es mi fe y Dios. ¿Alguien más? No, pero yo tengo una pregunta. Es algo que también viene acá, sin querer salió. Conociendo lo que hemos visto, de dónde venimos, cómo nacimos, viendo el Pentateuco, yo hice un comentario que yo vengo del pueblo de Israel, yo soy el pueblo de Dios. Y me dijo alguien, no, tú no eres de Israel. Digo, ¿por qué no? Si yo conozco la historia, yo me puedo considerar como pueblo de Israel. ¿Eso está bien o no? Bueno, somos hijos de adopción, por lo mismo, somos hijos, dice San Pablo, ¿no? Somos hijos adoptivos, por el bautismo hemos sido incorporados, de alguna forma u otra somos incorporados a eso. No te preocupes, allá, en la oficina está. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que estamos todos inmersos. Estamos inmersos. Es como Ruth, entre Noemi y Buz, pues la adoptaron y fue decisión de ella, porque Odra se fue a adorar a sus dioses. Entonces Ruth, por decisión de ella personal, ella escogió seguir a Dios, a Yahvé, al Dios de Noemí, porque ella misma dijo, el Dios de Noemí, a tu Dios, porque ella sabía que no era directamente de ella. Entonces yo le digo que yo sí soy del pueblo de Dios, yo soy de Israel, conociendo que ya empecé a leer la Biblia al inicio, yo vengo del pueblo de Dios. También ella se puso a recoger las semillas que andaban en la pizca andaban piscando ellos, y Ruth se fue a andar atrás de los que andaban cosechando, los que dejaban, ella las recogía. De ese modo le ayudaba a su suegra, que estaba en casa, para llevar las semillas para que ellos comieran ahí también. Y la suegra le dijo, Buz era pariente tuyo, lejano, so él tiene el deber de protegerte a ti. Por eso fue así se ve. Muy bien. Padre, perdón, también aquí veo que también ella dice que proclama la venida del hijo mayor de David. Claro. Es que, ella es la que después ya la descendencia de ella viene David. Ella viene siendo abuela o bisabuela de David. Es abuela de David, y Jesús es descendiente de David. Ellos lo dijeron al principio. Por ahí viene la descendencia de Cristo. Bien, muchas gracias, un aplauso para ustedes, muy bien. Estoy aprendiendo. Está bien, muy bien. Bien, entonces el segundo grupo que había pedido un time out, pasen aquí al frente. ¿Qué libro escogieron ustedes? Habíamos escogido el de Crónicas, pero lo que pasó, Padre descansó, estábamos cubriendo todo el tema y no pudimos nada. Cada quien era su tema y cuando no. Pues vengan a ver lo que hicieron, vamos a ver. Entre todos vemos eso. Crónica, vamos a buscar todo el libro de Crónica para ayudarles a ellos, ¿ok? Las crónicas. Ok, vamos a ver. En Ivo Estornolio, en la página 42, y en el libro de Miguel Miranda, José Miguel Miranda, página 127. Okay. ¿Ustedes pudieron leer el contenido de Crónicas en lo de Dave? Estamos leyendo todo todo lo que es Crónica y lo de Jeremías. Ok. No escogimos un libro. Pero como entonces dijimos es mucho.
No, era uno nada más, ok. Sí, nos equivocamos y nos pusimos a leer pedacitos de todos y no leímos. En realidad no tenemos nada estructurado. Ok, vamos a empezar entonces con el libro de, y vamos con el libro de Stornolio, que es más sencillo, ok. Por lo tanto, vamos a en la página 42. ¿Tienen 42 ahí? ¿Página 42? Ok. Vamos a comenzar, dice, los libros de las crónicas recuerdan muchos acontecimientos contenidos en los libros de los reyes, pero no son una mera repetición. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar ahí, y el libro el libro de mi José Miguel Miranda nos dice que a este libro de las crónicas también se le llama libro de las cosas transmitidas. Cosas transmitidas o omitidas también, sí, pero son más transmitidas. Está bien, eso está bien porque también se le conoce de esa forma porque es la traducción griega. Esa es la traducción griega, ¿ok? Por lo tanto, los libros de los reyes van a presentar algunos acontecimientos y el libro de las crónicas los va a anunciar, los va a decir, ¿no? ¿Qué sucede? Fueron escritos, como dice Ivo Stornolio, en una época en que los judíos estaban procurando mantener la unidad. Del exilio. Del exilio, porque esto es en el exilio, ¿ok? Que no solamente la unidad, tanto la cultura y la propia identidad. 3 aspectos: unidad, cultura e identidad. Esos 3 aspectos tienen que estar en la pizarra. ¿Ok? La unidad, la cultura y la identidad. Por lo tanto, iban a reforzar que su descendencia, ¿de dónde vienen? Por lo tanto, los libros de los reyes, pues si recuerdan la planificación del Antiguo Testamento, ¿cuál fue el rey más importante que veíamos? David. Por lo tanto, subrayar la idea de David era un aspecto sumamente importante. ¿Ok? Esa descendencia de David, que sería uno de los reyes de todos los tiempos, el mejor de ellos. ¿Ok? Habla de las genealogías, ¿no? También. Claro, va a hablar de la genealogía, tiene que hablarla, porque tiene que dar esa hilación de dónde viene este grupo, ¿ok? Por lo tanto, esta crónica va a dedicar mayor parte del reinado de David, como también David empezó a organizar el culto, preparó la construcción del templo, formó personas para trabajar en el santuario, o sea, que le está dando todos esos detalles que son importantes para el pueblo. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo dice Ivo Stornolio en la última frase de la página 43, dice, en fin, trazando la historia del reino de Judá hasta el exilio, pone de relieve los reyes que hicieron la reforma en el culto. O en otras palabras, la importancia de las crónicas es demostrarle al pueblo que hay una base, tanto cultural, de unidad y sobre todo de identidad, y que el culto toma un lugar primordial, esencial en esa relación. Padre, y fue el rey David donde empezó a trabajar todos esos puntos para el pueblo, ¿verdad? Para que tuviera, ¿cómo se llama? Para que lo hicieran trascender, ¿no? A la religión, lo que hacía falta. Él estaba viendo las necesidades del pueblo. Puso como un orden, ¿no? Organizó. Ya una organización de... Recordemos que esta palabra clave en esta segunda sección del libro de los libros históricos o profetas anteriores, sobre todo en esta sección, es la palabra organización. Tanto de Esdras como Nehemías, pero también el libro de los reyes, un grupo que organizó y sobre todo puntualizó, subrayó, vamos a usar esos adjetivos, ¿no? El término de la identidad del pueblo fueron que los reyes. Y las crónicas van a retomar esa acción de los reyes de una manera especial. David, sobre todo David. Dependiendo de los acontecimientos de ese tiempo, ¿verdad? Claro, eso que estamos ahí, ¿ok? Y se da mucha importancia a todo cuanto tiene que ver con el culto público y la música, que era una parte muy importante con los hebreos. La cultivaban con mucho esmero, ¿verdad? Siempre la estaban cantando.
pero era parte de la cultura, ¿sabes? Yo creo que era parte de eso, era parte de la cultura, ¿no? Es como en nuestras propias culturas, ¿sabes? Nosotros, cada cultura, cada pueblo tiene su propia identidad, su propia cultura, su propia vínculo, de dónde viene, de dónde son, ¿no? Yo creo que para un mexicano la música ranchera es especial, ¿no? Y es como el 12 de diciembre que a la Virgen le ponemos el mariachi. El mariachi, por ejemplo. Culto. Entonces ellos también introducían su música en el culto. ¿Cuál era el objetivo de eso? No perder la identidad. Ahí está. Conservar su identidad. Conservarla. En un momento difícil. Un momento difícil, ¿ok? Muy sencillo, este libro es muy sencillo, ¿ok? ¿Dudas, preguntas atrás? Perdón a todos, ok. Muy bien, ¿ok? Muy bien, muchas gracias, ¿ok? Ya, padre, una pregunta. Dígame. Si David llevó todo hasta la cima, ¿por qué se cayó? ¿Quién puede descendirlo ya? ¿Alguien le quiere contestar eso a Rosa? ¿Por qué se fue cayendo todo? Porque David estaba después, se vino para abajo. Se vino el declive constante. ¿Quién le quiere contestar? Hay una palabra que responde a eso fácilmente. No obedeció a Dios. Desobediencia. ¿Dónde se encuentra eso? Pues en el Deuteronomio. 14. Deuteronomio 6. 30. 30. 15. ¿Ok? Deuteronomio 30. Ok, bien, muy bien. Gracias entonces. Bien, un aplauso para ella también. Muy bien. Bien, como ustedes pueden ver, ahora viendo esta realidad de lo que ustedes han vivido, yo quise que ustedes tomaran uno por lo menos, uno de cada uno de ellos para que vieran lo importante que es eso. Ok, ¿qué ustedes van a hacer como tarea de esta parte, de esta sección? En el libro de Ivo Stornolio hay unas preguntas. Hay unas preguntas, ¿verdad que sí? De eso yo quiero que me las contesten. Claro, para entregar. Eso va a ser para la final, ¿no? Ya soy para febrero, ya para cuando estemos terminando. ¿Ok? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué yo quiero que hagan esto? Porque yo estoy seguro que al menos una vez en su vida ustedes van a pasar por lo menos por la introducción de estos autores, aunque no lo lean. Las reflexiones, todas las reflexiones que... Sí, las que están ahí son 16. Son 16, ¿ok? De las Ivo Stornolio. Pero dice, los libros de las crónicas repiten lo de los reyes. Es cuestión de leerse este material. Si ustedes se leen a Ivo Stornolio, están todas aquí. Esto no es difícil, no estoy dándole algo difícil. Eso es un pan comido, con tamales y un poquito de crema. Los tamales tienen que ser los padres. ¿Ok? Eso están ahí. Créanme que me lo van a agradecer. Porque si no le hago esto, de verdad que no lo piensan hacer. No lo van a guardar las copias y las van a dejar almacenaditas ahí. Y ustedes tienen todo el mes de enero, para después del 17, que es la última clase que vamos a tener, de ahí en adelante hasta enero, hasta febrero, para hacer todo este trabajo. ¿Y nos va a dar una lista para saber ¿El qué? cuántas tareas tenemos que entregar? Está en el portal. En el portal están todas. Ustedes van en el portal y van a tenerlos todas ahí, ¿ok? Así que de cada sección hay unas tareas. Es cuestión de entregarla. Maestro, todas las tareas las vamos a tener que entregar por línea, ¿verdad? En línea, sí, ¿ok? Y tiene las hojas como, por ejemplo, la de Génesis, que yo no la recibí. ¿La tienen en el portal? Están en el portal, todo está en el portal. Todas están en el portal. Aquellos que no tengan aún materiales, todo está en el portal, ¿ok? Bien, vamos entonces a seguir. Hemos entonces, antes de seguir, una prueba final. ¿Quién es el valiente o la valiente que se para aquí al frente y me va a explicar los libros históricos ya que no están aquí en la pizarra? Vamos a ver, ¿quién se atrevería? Vamos a ver. No manden a hacer a otros lo que no somos capaces de hacer. Vamos a ver. ¿Quién se atrevería a hacerlo? Vamos a ver. Alguien valiente, aunque le ayudamos, no te preocupes. Eso.
Vamos a ver, ¿quién se atreve? ¿Podemos usar la libreta? ¿Puedo usar esto? Preferiblemente no, preferiblemente no. No, es que les ayudamos, es para que, es que si lo usamos esto dependemos. ¿Ok? Vamos a ver. Muy bien, Miguel, sí se puede. Ok, empezamos. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a animarle, ¿no? Muy bien, Miguel, dale. Los libros empezamos, se dividen en tres categorías, se puede decir. La A que es son Josué y Jueces, y luego sigue Samuel. Ajá. 1, 2. Luego sigue acá. Para que se les ayude, son 6, 6 y 4. Ya ahí tienen. Cuenta, a ver, ¿hay 6 ahí? 2, 4, Ok, muy bien. ¿Cumpliste? Ok. Y luego está la B. La B empieza con Crónicas. Luego sigue Esdras. Déjalo a él, ¿ok? Para que no lo confunda. Y luego sigue Nama. Nehemías, o es con no es con A. Y luego Macabeos. Ok, ¿hay 6 ahí? Ya, 6. Luego sigue el C, que es Ruth. Esdra. Bueno, Esdra no es Ruth. Ajá. Ahorita la que sabe, la que no te sabe, le puedes dejar un espacio para que cuando sepas al final la vas a descubrir. Esta no me sé todas. Bueno, pero aquí son dos, ¿cómo se llama? Ruth es por su fe de ella misma personal. Ajá. Es la fe personal. La otra es por la fe nacional. ¿Quiénes son las de la fe nacional? No me acuerdo, es esta. Yeah. Judith. Thank you. Judith. Y luego Te faltan dos. Ruth con una persona que es un hombre. Okay. Thank you por ayudarme. Ok. Y las otras dos son mujeres. Tobías, ¿verdad? ¿Dónde va Tobías? ¿Al frente o allá? Tobías. Muy bien. Ok, perfecto. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta allí? Sí. Ok, ahora, en esta primera parte, ¿cuál es el objetivo de estos libros, 6 libros? ¿De qué van a hablar? ¿Del tema de la? Es prevenir. Déjelo a él. Prevenir el exilio. Ajá, prevenir el exilio. Prevención del exilio. Pero, ¿qué tema va a tocar? Es acerca de para poder fortalecer, para no caer al exilio, es acerca del ¿cómo se llama? De las leyes que están en Pentateuco, para hacer ¿cómo se llama? Una clasificación de las leyes del Pentateuco. Ok, ¿cómo se llama eso? Ok, retribución. Retribución, ok, el tema de la retribución. ¿Y qué significa el tema de la retribución, Miguel?
Atribución es atribuir, a recordar los hechos o retribuir, con retribución. Si te portas bien te voy a dar un chocolate, si lo haces bien. Es escoger el camino del bien o el mal. Ajá. Es igual a fidelidad a Dios. Fidelidad. Está bien, no te preocupes. Fidelidad es igual a tierra prometida. Ajá. Y es lo bueno, right? Ya. La bendición, exacto. Luego sigue esto es el mal. Lo contrario a una persona que es, lo contrario a la fidelidad, ¿qué es? Los maridos tienen que ser fieles. Los infieles van al infidelidad. Es la muerte. Es fuera de, ¿cómo se llama? Perder tierra prometida. Muy bien, perfecto, esto está perfecto, ¿ok? Sí. Muy bien. La segunda parte, Miguel. La segunda parte es el exilio. Es estos dos personajes son sacerdotes. Estos dos personajes hacen que ¿cómo se llama? Que su pueblo construyen normas para que el pueblo no sé cómo se llama, no se pierda. ¿Cómo se llama esa palabra? ¿Reencuentro? Entonces estos dos hacen... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la palabra que es importante aquí? Organización. Ok, ellos organizan para que el pueblo permanezca, no se pierda, no se vaya por... Organización. Y esto ya aquí está en el exilio, ¿right? ¿Las crónicas qué van a hacer? Son las bases para el recordamiento de las bases para que no se pierda el pueblo, para que no agarren caminos diferentes, no estén con ídolos falsos y todo eso. Perfecto. ¿Y el Macabeo? Macabeo es un pueblo que está peleando en contra de todo eso, de que los pueblos, en contra de los pueblos que están idólatras a otros dioses. Macabeos están fuertes en lo que ellos tienen de su ley. Resistiendo, ¿no? Tratando de mantener la ley hacia Dios. Ok, muy bien, perfecto. Okay. Y el C, ya lo dijiste, pero ¿quiénes son Ruth y Tobías? Ruth y Tobías son unos personajes que están fomentados en la fe. Pero la fe como la experiencia de una fe que personal, para un Dios. ¿Y Judith y Esther? Para la fe, a compartir la fe a la nación. Muy bien, un aplauso para este hombre. Muy bien. Oye, muy bien. Perfecto, ¿verdad? Muy bien. Eso, pues, hay la capacidad. Bien, vamos entonces, ya que han visto ustedes en los libros históricos, profetas anteriores, vamos entonces a ver estas copias de aquí, por favor. Los libros históricos no son la mayor parte del Antiguo Testamento, ¿verdad? No, además los profetas, lo que pasa es que si tú unes los profetas, bueno, depende del autor que utilice. Si tú utilizas el autor que dice que incluye estos con los profetas, pues sí, serían los profetas, porque hay tres categorías que serían. Repárteme estos libros de este lado, deja uno de cada uno. Ok. Quiero nada más aclarar el punto porque... O sea, te voy a explicar eso. Mira, recordemos
lo del canon, ¿verdad? El canon que hablamos, el canon católico, el canon hebreo y el canon 70. Ok, vamos a ver. El canon católico establece el Pentateuco. Ajá, libros históricos. Los libros históricos. Libros proféticos. Y libros poéticos. ¿Ok? Nosotros hemos trabajado ya este y hemos trabajado este. ¿Ok? Ahora vamos a entrar a los libros proféticos. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que hay historiadores, y más que todo historiadores, más expertos, que establecen a esto como profetas anteriores. ¿Ok? Si tú estableces estos profetas anteriores con los libros proféticos, tanto los profetas mayores y los profetas menores, entonces se ocupan. Sí, entonces sí ocupan una parte, una gran parte de los libros del Antiguo Testamento. ¿Ok? Te pregunto porque en el examen que tienes viene esa pregunta, entonces nada más quiero aclarar. Sí. Nos vamos a basar en el canónico. Exacto. Pero entonces eso es importante, eso es lo que vamos a establecer, ¿ok? Ahora, esto crea sentido, ¿no? Pero yo quisiera que ustedes lo vieran, por eso lo estoy explicando y creo que es importante que lo veamos, ¿no? Ahora mismo nosotros estamos en esta dimensión, aquí. Entiendo que entendamos lo que es la profecía y por eso es que vamos a trabajar lo que es la profecía ahora. El objetivo mío hoy es poder trabajar los profetas mayores o menores, depende de lo que vamos a trabajar, para entonces lunes, martes y miércoles trabajar los menores o los mayores, depende del que tomemos hoy, ahorita lo vamos a decidir, y los sapienciales. Y con eso el miércoles terminamos entonces el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y eso, vamos a tener una buena base de todo el Antiguo Testamento con esto. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a trabajar. ¿Ok? Bien, vamos entonces a esta copia que ustedes tienen aquí tengan todos en sus manos esta copia. ¿La tienen? Es la definición de lo que es profeta, lo que es el profeta. ¿Ok? Vamos todos a tener eso en nuestras manos. Porque es importante esa palabra profeta. ¿Qué es eso de profeta? ¿A qué nos referimos los profetas? Porque hasta ahora hemos visto los libros anteriores, o los profetas anteriores, o libros históricos, pero no hemos hablado de lo que es un profeta. ¿Y qué significa? Para entender lo que es el profetismo bíblico, hay que saber lo que es. Por lo tanto, vamos a empezar por lo primero. Dice aquí, significado del profetismo, tanto en hebreo y en griego. ¿Qué significa eso? En hebreo, lo primero, se usan estos dos términos. Nabí, que lo tienen ahí, o si no, el José. Dos palabras que son interesantes. Nabí o ahí tenemos esas dos. La primera, mírenla ahí, ustedes la tienen ahí, la tienen ustedes completamente. El Nabí tiene consigo lo que significa como el llamado. Eso es lo que va a significar ese término, el llamado. Llamado o enviado. Posiblemente cuando usamos, sabemos que es bien difícil en hebreo porque lo que realmente significa hay que saberlo por el contexto de la expresión. Llamado o enviado. Por lo tanto,
se entiende que ese llamado enviado, cuando hablamos en el término Naví, en término bíblico, hablamos que es por parte de la divinidad. O sea, cuando hablamos de profeta y buscamos entonces la literatura hebrea, lo utiliza el término Naví, que es una persona que es llamada o enviada por parte de la divinidad. Por lo tanto, tiene una connotación muy específica, el Naví. Por lo tanto, el otro, el Oseh, es el visionario. El visionario. Y el visionario hace referencia, como dice la palabra, a visiones que recibe un profeta, visiones que recibe el profeta para conocer, y el objetivo es conocer la voluntad de Dios. Como ahí se clasificaría ahí José dentro de... Sí. Por eso José entra en esa, podría entrar en esa dimensión, podría. Por lo tanto, 2 palabras para mencionar un profeta y estamos hablando en hebreo. ¿Ok? Por lo tanto, esa es una palabra que es importante. Por lo tanto, en la terminología hebrea, para designar al profeta, hace incidencia en su carácter de llamado de Dios. Por lo tanto, es llamado de Dios, voluntad de Dios, conocer voluntad de Dios. Voluntad de Dios. ¿Ok? Por lo tanto, sea una palabra u otra que utilice en hebreo, tiene estas 2 connotaciones, pero ambas connotaciones pone de relieve esa voluntad de Dios o la divinidad, y es un llamado. Por lo tanto, cuando hablamos entonces de el profetismo o profeta en términos hebreos, tenemos que decir que es aquella persona que es llamada por Dios para conocer su voluntad. Eso es lo que tenemos nosotros en términos hebreos. Eso es lo que es. Y sean estas 2 expresiones, Naví o José, depende cuál sea, va a significar eso. ¿Estamos claros en eso? Padre, a las 2 ahí también puede ser por voluntad de Dios, la divinidad y... Lo que estoy diciendo es que cuando se consiguen estas 2 palabras en la literatura hebrea, estas 2 palabras hacen referencia, la primera, a una persona que es llamada o enviada por una divinidad. Y cuando vemos esta otra palabra, tiene ese aspecto de visionario para conocer la voluntad de Dios. Cuando vemos entonces en la literatura hebrea estas 2 palabras y las asociamos, entonces decimos que él es un profeta. Cuando hablamos de profeta, es aquella persona que es llamada por Dios. Ya llámale por Dios. ¿Para qué? Para conocer su voluntad. Para actuar en. Lo vamos a ver luego en términos hebreos, en términos griegos, otra palabra que se va a utilizar. ¿Ok? Sin embargo, en griego, vamos a buscar otro marcador. Lo tenía por aquí, el otro rojo que escribe bien. Ese es este. Aquí tengo uno más. Aquí tengo varios. Aquí está bien. En griego, utiliza otra expresión. El término en griego es profetés. Es profetés.
Y esa palabra, profetés, va a tener también otro significado. Otro significado. Vamos a ver ese significado que se divide. Por lo tanto, se divide pro, que significa en, o delante de, por lo tanto hablamos en lugar de o delante de. Eso va a significar la primera expresión, pro. ¿No? Cuando tú dices pronosticar, ¿no? Antes de el conocimiento, la gnosis, antes del conocimiento, ¿no? Pronóstico, es eso, ¿no? Es conocer algo delante, antes de o en lugar de. Por lo tanto, cuando hablamos de profetés, decimos delante de o en lugar de pro. Entonces la palabra fetes, que viene del faino, y eso es importante, la palabra faino en griego significa hablar. Por lo tanto, cuando unimos la expresión de profeta, es entonces la persona que habla delante de o en lugar de. Cuando tú dices profetés, es delante de o en lugar de. Hacemos profeta. Entonces, el profeta en griego es aquel que habla delante de Dios, el que habla en nombre de Dios, en lugar de, delante de Dios, o el que habla delante de la comunidad, delante de la comunidad. Es importante tener eso claro de lo que es profetismo, lo que es profeta. Por lo tanto, es importante que esto esté claro, ¿no? Es importante que estos dos términos ustedes los conozcan, porque cuando veamos algunos de los profetas, ustedes van a ver que los profetas, algunos tienen visiones, otros hablan delante de la comunidad con autoridad, algunos de ellos hablan en nombre de Dios, y eso pues ya ustedes saben por qué lo hacen, porque son profetas. Y sabiendo esta definición, la tenemos clara. Erróneamente, algunos padres de la iglesia interpretan profetés como el que habla antes de Dios. Y eso es una forma errónea. No es aquel que habla antes de Dios. Es diferente. Es diferente. Así que hay que tomar en consideración eso. De ahí que el profeta haya sido entendido principalmente como el que habla antes de que sucedan las cosas, como podría ser Walter Mercado, o como podría ser Anita Cassandra, qué sé yo, o el niño prodigio, qué sé yo, el brujo exacto, ¿no? Que está ahí, el que anuncia el futuro de algo. Atención, eso no es profeta, ¿no? El profeta tiene otras características. Por lo tanto, cuando hablamos en términos griegos de profeta, tiene una incidencia particular. Es aquel comunicador de la palabra de Dios. Es aquel comunicador de la palabra de Dios. Vamos a ver, vamos a fijar conocimiento entonces. Vamos a fijar este conocimiento. Por lo tanto, hablamos de dos formas de conocer la palabra profeta. Hablamos estas dos formas de profetas. Dos formas de conocer la palabra profeta. La primera en forma hebrea es Naví, José. Son dos formas.
Naví significa el llamado, el enviado por la divinidad. O el José, que es el visionario, es aquella persona que ve visiones y para conocer la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando vemos esta definición, es el llamado por Dios. Esto significaría llamado por Dios. En griego, la palabra profeta se divide en profetes. Y se divide en dos palabras, ¿no? En pro y faino, de la descendencia de faino. Pro es en lugar de o delante de. Y la palabra faino es igual a hablar. ¿Ok? Por lo tanto, decimos que el profeta en griego es el comunicador, el que habla o se comunica la palabra de Dios. Es aquel que comunica a la comunidad, habla a la comunidad o habla simplemente en nombre de Dios. ¿Qué no es profeta? ¿Qué no es profeta? Aquel que habla antes que Dios. Eso no es profeta. Es un buscón. Eso no es profeta. Profeta es aquel que habla de Dios o habla a la comunidad o comunica la palabra de Dios. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿No o sí? Sí. Vamos a ver, entonces. Si yo le preguntase, Rosa, dígame. Vamos a ver. ¿De qué forma, cuál es la forma en hebreo de hablar de la palabra profeta? Naví y José. ¿Qué significa Naví? Llamado o enviado. Ajá. ¿Y José? El que ve las visiones, visionario, conoce la voluntad de Dios. Que conoce la voluntad de Dios. Ok. La palabra profeta. Vamos a ver, Miguel Ángel. La palabra profeta se divide en dos partes. ¿Cuál es la primera parte? En pro. Ajá. ¿Qué significa pro? Delante. Delante de. Y en faino. Delante de o ¿qué otra más? Antes de pro. La palabra pro. Delante de. O antes. En lugar de. En lugar. ¿Y faino qué significa? Comunicador. Hablar. Okay. Hablar. Ok. Entonces, viene siendo la comunicación. Ok. Comunicar la palabra de Dios. Ok. Te digo, ¿un profeta es aquel que comunica la palabra de Dios, sí o no? Sí. ¿Un profeta es aquel que habla a la comunidad, sí o no? Sí. ¿Un profeta es aquel que habla antes que Dios, sí o no? No. Muy bien. ¿Caímos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, eso es importante que conozcamos lo que es el profetismo. Por lo tanto, fíjense, vamos a buscar en la parte de atrás de este libro, de aquí mismo. Vamos a buscar en la parte de atrás, en la parte de punto número 2, intérprete de la historia. Vamos a ver. Silvia, ¿me puedes leer, por favor? El profeta es el símbolo más auténtico de la religión hebrea. La historia no es una sucesión muda de acontecimientos, sino que tiene un sentido. El sentido de la historia pertenece a Dios. Dios ha comunicado el sentido de la historia a los profetas. Por eso, algunos de los libros clasificados como libros históricos, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, llamados profetas anteriores en la Biblia hebrea. Las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, son religiones proféticas. Se basan en un concepto personal de Dios que ha creado el mundo y al ser humano no a partir de sí mismo, emanatismo, panteísmo, sino a partir de la nada,
que se comunica con el ser humano a través del mediador profético. Por lo tanto, eso es bien importante. En la religión hebrea, y estamos hablando ahora, estamos en el Antiguo Testamento, o sea, el pueblo de Israel se basó plenamente en el profetismo. Se basó. Era parte de su identidad. Era necesario el profetismo. Y por eso es tan importante. Por eso tenemos tantos profetas. Y es importante que conozcamos eso. ¿Por qué? Porque para ellos era Dios el que estaba comunicándose. Y si seguimos la definición de profeta, es aquel que habla delante de la comunidad, habla de Dios. El profeta es aquel que comunica la palabra de Dios. Y por lo tanto, en la cultura y en la religión hebrea, el profetismo toma una base fundamental. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí o no? Sí. Ok, vamos a seguir. Vamos entonces a buscar a Miranda. José Prado Flores. José Prado Flores, creo que lo traigo por aquí. No, lo dejé en mi oficina. Bueno, pero este es el libro de José Prado Flores. Estos son el capítulo. En este momento vamos a utilizar a Prado Flores. Este es otro autor. Este es otro autor con una visión muy interesante de los libros proféticos. Si ustedes se han dado cuenta, yo no uso un solo libro de texto. Yo busco los mejores autores que hablan de estos temas. Y eso es muy bueno. A mí me encanta que sea así. Yo personalmente me gusta. Porque no me caso con ninguno de ellos. Tengo una visión un poco más particular en términos de que esto me gusta de este autor, lo retomo. Si ustedes se dieron cuenta de los libros anteriores o profetas de los libros históricos, yo tomé mucho a Ivo Stornolio y a Miranda. Pero me enfoqué más en Ivo Stornolio. Me gusta más. Para el Pentateuco tomé más el libro el manual del Pentateuco. Aunque tomaba también a Ivo en algunos momentos. Pero para esta parte de la introducción del profetismo, voy a tomar a Prado en algunos momentos y tal vez algunos otros libros, a Ivo en otros. ¿Ok? Pero este tiene una parte muy interesante. Si ustedes abren las copias, en la primera parte, ustedes van a ver una cronología de los reyes de Judá en Israel, los más fundamentales, y luego vamos a ver en esa primera parte lo que es el profetismo. Me gustaría que ustedes vieran esa cronología. Estos son los reyes que han pasado tanto en Judá como en el norte. Y ustedes lo van a ver, Judá e Israel, ¿no? Tenemos a Saúl, David y Salomón. Luego viene Jeroboam en un lado. Ahí fue la división, ¿no? Jeroboam y Roboam. Y luego vienen todos esos reyes. Imagínense en toda esa línea de reyes. Las dos líneas. ¿Sí? Sí, son dos, después de la división. El pueblo estaba unido hasta Salomón. Luego vino nuestros amigos, que no los vamos a mencionar, pues yo les he dicho que no los mencionemos. ¿No? Ese porque mandó de aquí. Exacto, es de división. Judá se llama así porque fue fundada por Judá. No, porque la parte del sur, tomó la ciudad de Judá, la parte de Judá, que fue la división, ¿ok? Norte y sur, ¿ok? El norte fue el primero que se fue al exilio. El norte se desapareció. Y luego Judá fue el final. Ok, pero quería que ustedes vieran esta parte de los reyes para que vieran el dato histórico. Ahora, vamos a ver entonces lo que, palabra de los profetas, ¿qué es un profeta, receptor y transmisor? Vamos a ver ahí. Miriam, ¿puedes leer qué es un profeta, receptor y transmisor? El profeta no solo habla de Dios, sino habla en el nombre de Él. Hablar de Dios lo puede hacer cualquiera, pero en su nombre solo aquellos que son llamados especialmente para llevar a cabo
este ministerio profético. El profeta es receptor y transmisor al mismo tiempo. Receptor que descubre el plan de Dios. El profeta es ante todo un hombre que escucha a Dios, sensible para captar los mensajes divinos y descubrir el plan salvífico. Nadie da lo que tiene, y si el profeta comunica un mensaje de Dios es porque antes lo ha recibido. Por eso, nadie como él puede llamarse hombre de Dios. Vive siempre en su presencia y lo ha hecho el centro de toda su vida. Si anuncia a los hombres la palabra de Dios es porque antes ha tenido una experiencia íntima de comunicación con él. Su cualidad más importante consiste en descubrir e interpretar el ministerio de Dios y de su plan salvífico. Se le llama también el vidente, porque sabe percibir lo que otros no son capaces. El mensaje le puede llegar de muy diferentes formas, a través de la vista, el oído o un sueño, pero mayormente por una inspiración interior. El transmisor e intérprete, el mensaje que ha recibido lo comunica a los demás. Naturalmente, no es un instrumento pasivo. La claridad, nitidez y fidelidad de la transmisión dependen de varios factores. En primer lugar, si ha estado sintonizado con Dios, y si no, extingue al espíritu que actúa en él. No por ser instrumento pierde su responsabilidad. Dios utiliza a los hombres que usan a sus propias facultades para manifestar a la humanidad el ministerio de su plan salvífico. La variedad en la recepción y transmisión del mensaje depende en gran parte del temperamento personal y de las dotes naturales de cada profeta. Eso es bien importante. Cada profeta tiene su personalidad y cada profeta tiene sus dotes personales. Y lo vamos a ver. Hay profetas que son fascinantes, hay otros que son, miren, son más difíciles de leer y que de verdad tú dices, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿No? Como pasa todo, ustedes toman autores, ¿no? Toman un autor y lo pueden leer y dicen, qué fascinante es este autor. Hay otros que dicen, este libro yo no lo leo ni y lo tomas y... ¿no? Yo tengo un libro ahí de Nuevo Testamento que es muy interesante, es un libro. Habla sobre todo el Nuevo Testamento, pero cada vez que lo leo tiene que ser a las 7 de la mañana para yo estar despierto. Porque si lo tomo a las 4 de la tarde me caigo sobre él y me echo un sueño. Es difícil de leerlo, es difícil. Y ya yo me he dado cuenta que yo no puedo tomar ese libro a las 4 de la tarde porque no lo aguanto. Es un suero de Vitamul. De Vitamul le dicen ustedes, ¿no? Lo que le echan a la carretera para asfaltarla. ¿Qué le suena? ¿Cómo le llaman ese aceite? Chachopote. ¿Cómo es? Chapopote. Chapopote, eso, ¿no? Imagínense, una cosa así, terrible, ¿no? Por más. Es imposible uno leer a veces esos libros. De la misma forma pasa con los libros proféticos. Hay libros proféticos que son muy interesantes y otros que no lo son. Isaías, por ejemplo, Isaías tiene profecías hermosísimas, pero también tiene unos capítulos que, ay, Dios mío, hay que dárselas y decir, bueno. Bien, vamos a pasar a Ivo Stornolio. Ivo Stornolio es estas copias que dice cuarto libro profético. Estas copias. Estas copias, ¿sí? Busquen entonces el que dice, interesante, el primer párrafo, ¿qué son los libros proféticos? ¿Estamos todos ahí? En la primera página, la página 62. La página 62. El que dice los libros proféticos. ¿Lo tenemos todo ahí? Ok. En los libros proféticos, en la página 62, dice así: los libros proféticos son la parte de la Biblia que contiene los escritos y la predicación de hombres que desempeñaron una función fundamental en medio de su pueblo, los profetas. Ese conjunto de la Biblia se puede dividir en varias maneras. La forma tradicional y más comúnmente
la que los divide en profetas mayores y menores. No porque algunos sean más importantes que los otros, sino a causa del tamaño de sus libros. Subrayen eso. No porque sean menores, son menos importantes. Hay libros que son profetas menores, que son muy, pero muy importantes. Así que bien, eso es importante notarlo. ¿Cuál es la regla que se utilizó para establecer mayores y menores? ¿Cuál es, Mateo? La acabamos de decir. ¿Cuál es la regla para establecer libros profetas mayores o menores? ¿Cuál es? Olivia, ¿cuál es? Por el tamaño. Por el tamaño, simplemente. Si tú tienes un libro que tiene 100 hojas, si tienes uno que tiene 3 hojas, al de 100 hojas, ¿cómo le vas a llamar? Mayores. ¿Y al que tiene 3 hojas? El de 3 hojas puede tener pepitas de oro, escrito en pepitas de oro. Y es importante. ¿Estamos claros? Mateo, ¿por qué es? Por el tamaño. Por el tamaño. ¿Ok? Por la extensión de su contenido, de su libro. ¿Ok? Los profetas mayores son, ahí lo tenemos, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Los profetas menores son Baruch, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Namún, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Más fácil de aprender, ¿no? ¿Cuáles son los profetas mayores? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Por lo tanto, el resto son... Exacto. Así, o sea, en eso. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. ¿Cuáles son los mayores? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Ok, esos son los Mayores. ¿Estamos claros? Profetas. Los demás van a ser los profetas menores. ¿Ok? Por lo tanto, aquí lo único que ustedes, y se lo digo esto porque va a depender de los autores, incluso en las copias que yo les di. Hay uno que es Baruch, que algunos lo colocan dentro de los mayores. ¿Por qué? No sé cómo lo establece la Biblia de Formadores. Busquen en la Biblia de Formadores la parte de atrás, a ver cómo lo colocan a Baruch. No me acuerdo si lo ponen como mayor o menor. La parte de atrás, busquen el índice. Ahí dicen profetas mayores y menores. En los menores. No, sí, ya. Lo ponen como menores, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que Baruch tiene la influencia de Jeremías. Y entonces, pues, por ser de influencia de Jeremías, en algunos autores lo establecen como profetas. Sí, aquí está. Baruch. Sacas el trabajo. Abajo de Judí. Ahí están arriba, dice introducción a los profetas. Está Isaías, Jeremías, Ezequiel. No, Daniel está, no, los profetas menores no está con Daniel. Daniel lo tienen como los sapiencia. Lo tienen aparte. No, lo tienen como mayor. No, lo tienen como mayor.
como mayor. Sí, lo tienen como mayor porque aquí dice que son 12 menores, 2, 4, 6, 8, 10, 12, lo tienen como mayor. Lo que pasa es que no le ponen clasificación en la Biblia no le ponen una clasificación específica porque Daniel tiene algunas partes que son apocalípticas y es otro tipo de género, por eso después lo vamos a aprender. Entonces nada más ponen a 3 mayores. Sí, pero estamos ahí, estos son los que vamos a utilizar, ¿ok? Okay. Estos son los que, vuelvo y repito, recordemos que van a haber autores que pueden colocar a Baruch en otra dimensión, no se extrañen, pero es por la influencia de Jeremías. Eso lo vemos, ¿ok? Por lo tanto, vamos a ver los profetas, esos profetas que son los profetas menores. Aunque cada uno de ellos tiene un estilo propio con anuncios y denuncias especiales, el primero es el que exige conversión para que se cambie el sistema a fin de que no recaiga sobre el país el juicio de Dios. Ese es el mensaje central de los profetas que vivieron antes que el pueblo de Israel fuera llevado al exilio. Por lo tanto, eso, si recuerdan ustedes, el tema de la retribución, ¿no? La retribución. El primer objetivo, el tema de la retribución, el primer objetivo de la línea profética es hacer que el pueblo se convierta. Para que no caiga, ¿qué? El juicio de Dios. El juicio de Dios, ¿a qué llamamos juicio de Dios, hermanitos y hermanitas? La muerte. A la muerte. Es justamente a la muerte. Y con la muerte se entiende el ¿qué? El exilio. El exilio. Ser excluido del exilio. El segundo mensaje fundamental, ese es el primero, ¿no? Este es el primero, convertirse. Lo vamos a ver en la línea profética. El segundo mensaje fundamental es el de los profetas que vivieron durante el exilio. Volvemos y decimos, este fue el pre-exilio, ¿no? El pre-exilio. El segundo fue ya en el exilio de Babilonia. Y después que el pueblo volvió a su patria. Ellos transmiten palabras de esperanza, palabras de ánimo, de valor. Impulsan al pueblo que habían perdido su tierra y sus ideales a que comiencen de nuevo la marcha de reconstrucción y de la lucha y recuperen la fe en Dios y en su propia cultura. Esos son los profetas de la consolación. El segundo son profetas de la consolación. ¿Ok? Y estos son de qué? Profetas que son ya en el exilio y post-exilio. Son profetas post-exílicos. ¿Ok? Por lo tanto, el valor que tienen ellos son dos. Si yo les preguntase a ustedes, ¿cuáles son los dos grandes mensajes que encontramos en los libros proféticos? Ustedes van a decir, Padre, el primero es el anuncio de la conversión. Y el segundo es el de la esperanza, ánimo, lucha, pueden ir adelante, sigan, hay posibilidad de reconstruir. Aunque hemos caído, nos podemos levantar. ¿Estamos claros? Vamos a ver si está claro. Vamos a ver si está claro. Si yo le preguntase en este momento, José Miguel, dígame usted, ¿cuál es la definición de profeta según el griego? ¿El griego? Uh-huh. Bien, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí, Aunque te hagan trampa poniéndote la droguita ahí para que tú la veas, por favor. A ver, ok, vamos a ver. Profeta griego. ¿Cuál es? Hablar. ¿Y cómo se dice la palabra profeta en griego?
José Miguel. Ajá, ¿y qué significa pro? Pero antes, anunciar lo que es la palabra. Delante de o en lugar de. Delante de. Porque antes es un poquito. No, Eso es lo que no se debe. Eso mismo. Vieron, es lo que no se debe. Y es lo que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a eso, antes de. ¿Ok? Es delante de o en lugar de. Ok. ¿Y qué significa? ¿De dónde viene la palabra? ¿Qué es faino? ¿Qué es faino? Es hablar. Hay que orar por ustedes. Pero ya como ya quieren contestar, vamos a preguntarle a ella. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién fue la que habló? Las dos. Las dos, pero bueno, 50-50. Ok, vamos a ver. La palabra Naví, ¿qué significa? ¿La palabra qué? Naví. Es griego, me imagino. Ese es el hebreo. Ajá, ¿qué significa? ¿Ah? Llamado. ¿Llamado o? Enviado. Enviado. ¿Y José? ¿Qué significa? Enviado. No. Son visiones. 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 Muy bien, muy bien. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué significa un profeta? Usando las dos combinaciones de los dos. Llamados por Dios. ¿Llamado por Dios a qué? ¿A qué? A predicar la palabra de Dios, a comunicar. Ok, muy bien, muy bien. Por lo tanto, vamos a ver, Olivia, si hablamos de profetas, hay dos temas que son fundamentales en el profetismo. ¿Cuál es el primero? Mayores. No. ¿Cuáles son los temas? No. ¿Cuáles son los temas o el mensaje que establece en la línea profética? La primera, ¿cuál es? No. Vamos a ver. ¿Cuál es? Rosa. No. ¿Cuál es? La conversión. El primer punto es la conversión. ¿Y la conversión de qué? ¿De qué? ¿Por qué anuncian los profetas la conversión? ¿Por qué hay que anunciar la conversión? ¿Ah? ¿Por qué hay que anunciar la conversión? Use la lógica después de haber estudiado. La conversión porque tenemos que agarrar el camino que seguir a Dios. ¿Qué le pasó al pueblo? ¿Por qué le pasó al pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida? Sí, pero la conversión es antes del exilio o después del exilio. El anuncio de la conversión, el mensaje de la conversión, ¿es antes o es después? Después. Durante. Es antes del exilio. Es algo preventivo. Conviértase para que el juicio de Dios no caiga sobre ustedes. Eso es el primer mensaje. Por lo tanto, el mensaje de la conversión es antes del exilio, como prevención. Por lo tanto, es prevención, hermanos. Es prevención. El segundo mensaje, ¿cuál es? ¿Cuál es el segundo mensaje? De esperanza. ¿De qué más de esperanza? Otra palabra más. De ánimo. Sígase adelante. ¿Y es antes del exilio o después del exilio? Después. Es en el exilio y post el exilio. Por lo tanto, hay dos mensajes proféticos. ¿Cuáles son los dos mensajes proféticos, Miriam? El primero, conversión, y el segundo, esperanza, ánimo, que sigan adelante. El primero, ¿cuál de ellos es preexílico? Miriam. Le voy a preguntar allá otra vez. La conversión. La conversión. El post-exílico, ¿cuál es? La esperanza. La esperanza. Ánimo, se puede reconstruir. ¿Cuáles son los 4 profetas mayores? ¿Qué fue el que habló aquí?
Ezequiel, muy bien. ¿Ok? Ezequiel. ¿Ah? Y Baruch Abel. Depende. Por la injerencia con Jeremías. Ok. Por lo tanto, cuando hablamos de la línea profética, hablamos de dos grandes mensajes. Vamos a ver profetas que van a hablar de la conversión y profetas que van a hablar de la consolación. Así llamamos, profetas de la consolación. ¿No? Por ejemplo, Isaías tiene una parte de su mensaje que es de consolación. De consolación. ¿Ok? Jeremías habla de la conversión. ¿Son exclusivos a uno o pueden No, hablar de los dos? pueden hablar de los dos. Uno solo puede hablar de los dos. Sí, podría. Depende del momento histórico. ¿Ok? Bien, ¿estamos claros en eso? ¿Estamos claros? Sí. Bien, ¿qué quiero yo hacer? Consolación Isaías. ¿Qué quiero hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tocar para el lunes que nos reunimos los profetas menores. ¿Ok? Los profetas menores. Pero vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que ustedes hagan una presentación no mayor de 5 minutos. ¿Ok? No mayor de 5 minutos de los profetas menores. Individual. Voy a dar las instrucciones en este momento, ¿ok? Vamos a buscar. Somos 12. Ok, vamos a buscar. Vamos a buscar a Ivo Estornolio. Busquen a Ivo Estornolio. Este es José Prado. Pérez Prado. El que tiene, el último que tenemos, el que yo les dije. Oh, este. El que Ivo Estornolio. ¿Ah? El que tiene el... No, el que tiene... que tiene aquí... Este que tiene... Que les di ahora. Ivo Estornolio. Póngale en arriba a Ivo Estornolio para que no tengan, ¿ok? Ok. Vamos entonces. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Vamos a trabajar a los profetas de una forma bien rapidita ahí. Yo necesito que busquemos, cada uno de ustedes va a tener uno, cada uno. Son 12 menores y vamos a utilizar los 4 que están aquí mayores, ¿ok? Y damos, ¿ok? Isaías, márcalo. Jeremías, que son mayores. Vamos a tomar el libro de las Lamentaciones, ¿ok? Baruch, ¿ok? Ezequiel, Daniel, que es difícil, Daniel es difícil, hermano, ¿ok? Porque es un libro difícil. Oseas, muy bueno, ¿sí? ¿Ok? Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, ¿ok? Habacuc, ¿ok? Sofonías, usted va a estar lo va a estar. Sofonías. Entonces, los que han faltado, ¿quién de ustedes le comunica para que ese día lo lleven? Aquí, vamos a ver. Yo le comunico a Rafael. Ok. ¿Qué será? Ok. ¿Te dije cuál te dije? Habacuc. Rafael, Sofonías. ¿Ok? Roberto, a Jesús Ortiz, Ageo. ¿Ok? Es el 16. 17, Roberto. ¿Tú solo puedes comunicar a Roberto? Sí. Zacarías. Ok.
Jesús. Samuel. Malaquías. Samuel, ¿quién le avisa a Samuel? Ok, Malaquías. Ok. Malaquías. Ok. Estoy hablando de 5 minutos. 5 minutos, no más. Ok. Por lo tanto, estoy cogiendo a Ivo Estornolio porque es el más sintético. No significa que ustedes se van a dejar llevar solamente por Ivo. Ustedes pueden tomar los puntos claros. Ustedes rápido van a decir, si me toca a mi Isaías esto y aquello, y estos son los puntos clave. Esto es lo importante. ¿Ok? Se supone que en la clase del lunes yo pueda terminar los profetas. Okay. Entonces, el martes y el miércoles trabaje libros proféticos, libros sapienciales y poéticos. Los Salmos, Ezequiel, Coelel y todos los demás. ¿Ok? ¿Estamos claros? Busquen eso. Pueden utilizar también, a ver, porque yo creo que ese salió. Pueden utilizar la introducción de la Biblia de Formadores, que está muy sencilla también. Aprovechelo. Pero no quiero que se extiendan. ¿Ok? Algo sintético, sencillo. Rapidito que lo podamos llevar a cabo. ¿Ok? Bien, vamos entonces a dejarlo hasta aquí para que ustedes puedan, en la tarde, puedan trabajar con esto. Tienen ahí para leer. No es mucho lo que tienen que leer. Con esta introducción sencilla lo pueden hacer. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Quiero que cuando ustedes hagan el trabajo, ustedes me digan si son de conversión o son de consolación, o si son de ambos. Eso lo vamos a ver, ¿ok? Por lo tanto, esa pregunta tiene que estar bien contestada, por lo menos esa pregunta. Si el mensaje que ellos transmiten es de conversión o es de consolación. Esa es una de las preguntas que yo voy a evaluar. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a hacer la oración para poder. Y por favor, llévenle las copias a los que faltaron, porque después a mí me piden copias allá y yo no las tengo. Así que lleven las copias a los que faltaron. Okay. Pero que no nos veamos. Aunque se la entregan el lunes, pero lo importante. Pero recuerden que ustedes lo que se comprometieron a avisarle a las personas, tienen que llamarle para que él pase a recoger las copias y pueda hacer su trabajo. Porque si no, no pueden hacer su trabajo. Ese material no está... Ese material sí está en línea también. También está en línea. El que va a hacer la oración, por favor. Pero con el...
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alegraos en el Señor, alegraos porque está cerca. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alegría de nieve por los caminos. Todo espera la gracia del bien nacido. Es en desgracia los hombres dura la tierra. Cuanta más nieve cae, más cielo cerca. La tierra tan dormida ya se despierta. Y hasta el hombre más muerto se desespera. Ya los montes se allanan y las colinas, y el corazón del hombre vuelve a la vida. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes y que Dios les bendiga suavecito.